Hoy es jueves 1 de abril y esto es Jaque Mate. Y zarpó y yo lo vi zarpar. El buque trambólico que ha puesto en jaque al comercio internacional durante la última semana, el ya famoso Ever Given, ha sido reflotado y permanece en el Gran Lago Amargo, una zona intermedia entre los dos tramos del canal de Suez. Con esta noticia damos la bienvenida al programa de hoy, de Jueves Santo, porque nosotros no descansamos ni los festivos. Este es el primer programa del mes de abril y es un mes, la verdad, que muy especial para todo el equipo, ya que pasado mañana, el día 3, es el cumpleaños de este que os habla. Ahora, en serio, el 6 de abril es el aniversario de Jaque Mate, y para celebrar nuestro primer año se vienen cositas, en concreto un directo en nuestro canal de Twitch, el martes de 10 a 12 de la noche, en el que estaremos todos los compañeros de Jaque Mate. Así que ya sabéis, el próximo martes 6 de abril tenéis una cita con nosotros a las 10 de la noche en nuestro canal, twitch.tv/jaquematefm. Os esperamos. Esta semana ha sido también la semana en la que hemos entrado de lleno en la cuarta ola, esa de la que se lleva hablando desde la tercera, con una IA que supera la marca de riesgo alto de 150 casos y 7 comunidades en riesgo alto o muy alto, liderado, pues como casi toda la pandemia, por Ceuta y Melilla y por Navarra y la Comunidad de Madrid, ambas por encima de los 250 casos. Andalucía, por su parte, permanece por debajo de la media nacional, con una IA de 134, mientras que la Comunidad Valenciana es la única comunidad en riesgo bajo, con apenas 28 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos también con la campaña de vacunación, con un ritmo que aumenta cada día y que llega ya hasta las 300.000 dosis diarias, hasta unas 8 millones que se han puesto en total. 8 millones también serán las vacunas que llegarán a España a lo largo de este mes de abril. Para los próximos meses se esperan también cifras superiores a los 10 millones de dosis cada mes. Y con esto pasamos ya al menú de esta semana, que empieza como siempre con nuestra sección de sucesos, en la que hablaremos de Semana Santa. Y es que no podía ser de otra forma, en mitad de Semana Santa, un Jueves Santo, hablaremos de leyendas y misterios. En deporte, en nuestra sección de A la Cuadra, pues hablaremos de la salida de Irene Lozano del Comité Superior de Deportes y de la profesionalización del fútbol femenino, una de sus grandes propuestas. También, como no, de esa entrevista de Eufemiano Fuentes, están en el programa Lo de Évole, con tanta polémica que ha traído, y la despedida de José Ramón de la Morena, uno de los grandes periodistas deportivos de este país. Seguimos con nuestra sección de cultura, Culturízate, en la que traeremos como siempre todas las efemérides y en la novela Enséñame, de Gilda Rojas, un libro que no dejará indiferente a nadie. Y terminamos como siempre con nuestra sección de sexo, fresas con nata, en la que hablaremos de curiosidades sexuales. Este es el menú para el día de hoy y ya con todo esto empezamos. Es la hora de sucesos y es la hora de dar la bienvenida a nuestra compañera Ángela Porro. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? Bueno, hoy ¿qué nos trae? Creo que es algo relacionado con la Semana Santa, ¿no? Pues sí, efectivamente yo hoy voy a hablar de las leyendas y los misterios que esconde la Semana Santa allí en Sevilla. Uh-huh. Entonces, para empezar, quiero tratar este tema más que nada por las fechas en las que nos encontramos y porque como mi sección va de sucesos, qué mejor que hoy para desvelar enigmas ocultos de estas fechas tan famosas y señaladas, ¿no? Por y supuesto. también tengo que mencionar que algunas de estas leyendas que voy a contar a continuación están sacadas de un libro que se llama Enigmas de la Semana Santa, de José Manuel García. Entonces comenzamos con la primera leyenda, que se llama La espina lanzada, robada y recuperada. Esto trata de un robo de una sagrada reliquia en la casa de un sacerdote, y como bien se comenta en el libro, si alguien osa robar de una iglesia un objeto de culto sagrado, tiene que saber que tras él puede pesar una maldición. Bueno, pues
A los 30 años, después de haber robado esta reliquia, es entregada de nuevo por el ladrón bajo confesión porque en su posesión se supone que solo le estaba causando males y desgracias. Ya te digo, Antonio, que estos son leyendas. Nada, bueno, hay alguna por aquí que se asemeja un poco más a la realidad y parece como más... vamos, que parece Sí, más creíble. Sí, pero son leyendas. Entonces, la segunda leyenda se titula El fantasma de Nuestra Señora de la Palma, en la que se cuenta que en una noche del año 1537 un hereje se acercó al cementerio de la iglesia de San Juan de la Palma y dijo la frase: Palma, la Madre de Dios, quedó no virgen después del parto. Entonces, aquel hereje fue cazado por lo que había dicho y fue denunciado por un señor mayor. Entonces, en ese momento, el hereje negó ante todo ese acto y fueron a la casa del anunciante, o sea, del denunciante. Ahí fue cuando abrió un chico joven y al preguntársele por el señor mayor dijo: pues no, aquí no vive ningún señor mayor, era mi abuelo y lleva enterrado 80 años al pie de la palma del cementerio de la iglesia de San Juan. Entonces eso tiene un final un poco dramático que no se sabe bien qué pasó después y José Manuel García lo cuenta así como pequeños relatos en los que se desvela pues ese misterio, pero no hay pruebas, no hay datos científicos para que esto se considere que sea verdad. La tercera leyenda, titulada La inspiración del Cristo de la expiración. Vale, pues el Cristo de la Expiración es una imagen que representa el último suspiro de Jesús en la cruz, que es obra de Francisco Antonio Gijón y datada en 1682. Además, es una de las más bellas y legendarias imágenes de crucificados de la ciudad, siendo conocida como el Cristo del Cachorro. Bueno, pues la leyenda dice que su imagen fue fruto de un encuentro casual del autor de la obra, o sea, de Francisco Antonio Gijón, con un personaje que le apodaban el Cachorro, que fue apuñalado al cruzar el puente de Isabel II por un marido celoso porque creía que su mujer, o sea, la mujer del Cachorro, le había sido infiel con este. Entonces, el autor de la imagen vivió esa escena, porque al final al Cachorro, bueno, le mataron, vivió esa escena tan impactante y se fue a su casa todavía estremecido por lo que acababa de ocurrir, claramente. Pero entonces también esto significa que llegó lleno de inspiración porque por la escena que había vivido y por cómo se había fijado en el hombre, que tenía una mirada perdida y bueno, la mirada perdida y vacía del final de su vida, el último aliento, ¿no? Como se suele decir. Dime. No, sí, que efectivamente, que es ese último aliento, esa última respiración antes de morir. Exactamente. Entonces corrió hacia su taller para crear esta obra de arte que la llamó Cristo del Cachorro. Una imagen del crucificado que en las procesiones levanta bastante admiración en toda Sevilla, la verdad. Y ya para terminar, dentro de otras muchas leyendas, mitos y historias que son verdad, vamos a hablar del futbolista Araujo ante el Gran Poder. El Cristo del Gran Poder es una de las imágenes más cautivadoras y con mayor número de devotos en Sevilla, según el autor del libro, José Manuel García. Pues cuenta la leyenda que en el año 1965, Juan Araujo Pino, un exfutbolista del Sevilla Fútbol Club y devoto del Gran Poder, renegó de su fe y su devoción por aquel Cristo y prometió no volver a pisar la basílica donde le rezaba, porque pese a haberle pedido día y noche por la sanación de su hijo, que se encontraba enfermo de cáncer, este finalmente falleció. O sea, él puso toda su fe en este Cristo y al final su niño, pues, desgraciadamente falleció. Entonces, un día, Juan se arrepintió de su acción por haber dejado la fe cuando un día llamaron a su puerta, él fue a abrirla y ante su ojo se encontró con la imagen del también llamado Señor de Sevilla pidiendo entrar en casa. Entonces, ante lo cual Araujo cayó de rodillas frente a la prodigiosa talla
de acuerdo a García, lo que comenta García en el libro. Lo que había ocurrido, según la explicación del periodista, es que los integrantes de una procesión de las misiones populares que marchaban por su barrio habían llamado a la casa del jugador para entrar y proteger así al señor de Sevilla de la lluvia, porque acababa de comenzar a llover. Así que bueno, él al final pues se pensaba que eso era obra de magia, que hubiese aparecido esa figura allí, pero nada más lejos de la realidad. Fue unos vecinos de por allí, de la zona, quien la depositó allí. Así que bueno, la verdad, Antonio, que me ha costado encontrar también, tengo que decirlo, leyendas y misterio, porque me acuerdo que la semana pasada, el año pasado estuvimos hablando de la madrugada, Sí. que tuvo lugar allí en Sevilla, y que bueno, eso Carlos y yo coincidimos en que fue una de las cosas más fuertes que han pasado en esta fecha, que no se conoce ningún caso de posible atentado ni un accidente así. Sí, es la estampida aquella que hubo pues, Sí, hace un año fue, ¿no? Hace un par de años que sí. exactamente, que hubo ese descontrol, Vaya ese que al miedo final, durante el día. descontrol, claro, que al final se quedó en nada, porque no era nada. O sea, fueron unos chicos que estaban intentando hacer la gracia, pero no era... Claro, también coincidía con la fecha en la que había bastantes atentados, y es por eso que se causó el pánico, el terror entre la población. La verdad que fueron momentos bastante duros. Yo tengo amigos que estuvieron allí y lo cuentan como una pesadilla, como ya hace no sé cuántos años de esto, vaya pesadilla, cómo lo pasamos. Así que es algo que esperemos que nunca más se vuelva a ocurrir. Y ya está, y seguiremos aquí otro añito más desvelando secretos de la Semana Santa. Pues seguro que sí, y seguro que cumplimos muchos más. Porque además ya pronto tenemos, digamos, el cumpleaños, el aniversario de este programa. Y bueno, Sí. Ángela, muchísimas gracias por estar aquí otra vez, como siempre. Y A nos ti, vemos Antonio. la próxima semana. Hasta la semana que viene. Bueno, y como cada jueves tenemos siempre nuestra segunda sección de deporte, como igual que este lunes tenemos a Ángela León y Álvaro Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Antonio? Genial. Bueno, Antonio. Bueno, pues esta semana uno de los grandes temas de conversación en el deporte, sobre todo en el fútbol, ha sido esa entrevista al doctor Eufemio Fuentes en el programa de lo de Évole, de Jordi Évole. La verdad, bueno, primero que preguntar, unas primeras impresiones, ¿qué pensáis de esa entrevista? ¿Qué os pareció? Bueno, la verdad que había muchas ganas de escuchar la entrevista porque, bueno, ya conocemos a Eufemiano, que es el polémico médico español de deporte, pero bueno, es verdad que no se conocía a fondo qué es lo que hacía, qué es lo que desempeñaba, y bueno, la verdad que llamó mucho la atención todo lo que habló sobre el dopaje, sobre los jugadores que se dopan, y eso a mí la verdad que me llamó mucho la atención. Es verdad que no se quiso mojar en todos los aspectos, porque es verdad que ya lo adelantaron mucho. Jordi Évole ya lo sabía, que no se iba a mojar en todos los aspectos, porque es verdad que es una persona que tiene mucho que decir pero no lo suelta todo. ¿Ángela? Sí, efectivamente fue una entrevista que en cuantito que ya se venía anunciando, la promo que hizo La Sexta fue brutal, y la verdad que ha sido otra gran entrevista de Jordi Évole, que parece ser que tiene ese olfato para encontrar temas y conseguir respuestas por parte de sus entrevistados que causan muchísima expectación. No olvidemos que estamos hablando del cabecilla de la Operación Puerto, una de las redes de dopaje más fuertes que se han dado en España, contundentes, y bueno, y dejó bastantes insinuaciones, quizá no certeza, pero bastantes insinuaciones que dejan en el aire varias cosas, sobre todo las que tienen que ver con la Expo 92. Creo que ahí fue el punto vertiginoso de sus declaraciones.
Sí, precisamente, bueno, toda la primera parte, incluso yo creo que perfectamente la mitad de la entrevista trata sobre esa época, sobre la época de los mundiales de atletismo, bueno, el mundial, las Olimpiadas del 92, también del 88, etcétera. Bueno, según él contó, primero estuvo yendo a Europa del Este, cambiando, digamos, a través por dinero ciertos conocimientos en técnicas, que, bueno, según él, bueno, utilizaba, según afirmaba, técnicas que no eran ilegales en el momento, aunque ahora sí lo puedan ser, y que hacía estos experimentos con lo que ahora es dopaje bajo la Federación de Atletismo hasta el 88 y luego en el 92 de manera privada a algunos deportistas. Incluso llega a afirmar que en su opinión, seguramente la mayoría de deportistas españoles e incluso también de otros países tomaban el EPO, una de las sustancias ilegales hoy en día, en el año 92. ¿Creéis que esto es del todo así? ¿Que realmente los Juegos Olímpicos están, digamos, tachados por ese dopaje tan extendido? No, yo creo que no llamó la atención precisamente por eso, pero sí que puede ser verdad que muchos jugadores pues están dopados y que a día de hoy pues seguimos viendo, ¿verdad?, muchos casos de jugadores, ya no solo de fútbol, sino en otros deportes que se encuentran dopados. Y sí que es verdad que en ese mundial, como digo, sí es verdad que puede que haya, pero no fue lo principal de aquella competición. ¿Ángela? A ver, dopaje es una práctica que suele ser o puede ser bastante común. Evidentemente, cuando lo practicaba Eufemiano, pues era legal porque hasta 2013 no se formalizó una ley antidopaje, por lo tanto, y por eso fue absuelto. Básicamente hay una frase muy simbólica, ¿no?, que es que la sangre no es un medicamento. Y normalmente, pues bueno, se hacía, eran todo por transfusiones sanguíneas y manipuladas con determinadas sustancias. Extender la mancha del dopaje a todo el deporte español me parece algo bastante fuerte y no creo que sea así. Hay grandes casos en los que, bueno, pues han descubierto que grandes deportistas pues han sido víctimas, que han hecho uso de esta trampa para conseguir todos sus éxitos. Pero en cualquier caso no creo que sea tan extensivo. Creo que esta entrevista ha sembrado más dudas y hay muchas veces la duda es más peligrosa que la certeza. Habla de equipos españoles como Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad. En fin, creo que extiende una mancha bastante peligrosa y evidentemente pues tampoco asegura nada. Por lo tanto, como ya digo, no sé en qué posición deja a todos los deportistas españoles y a todos los equipos y todas las instituciones, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso, por encima de todo, destacó a un nombre que era el de Fermín Cacho, primero como uno de esos clientes que sí recibió estas ayudas, estas pequeñas trampas que decía la entrevista, y que luego, según afirma, le contactó incluso para preparar las Olimpiadas de 2008 al equipo español, ya como hasta incluso decía, afirmado Eufemiano, como representante del que iba a ser secretario de Estado de Deportes, Jaime Lizabetsky. Realmente, claro, como decía, fue una entrevista de silencios. ¿Creéis que esto le resta mucha credibilidad, el que realmente no llegara a afirmar nada rotundamente, que fueran siempre en silencios, que dijera que no podía confirmar tantas cosas como parecía querer decir? Claro, al final había mucha incertidumbre con todo lo que iba a decir y así se notó en la entrevista con Jordi Évole, que se le veía un poco la expectativa cada vez que preguntaba, porque no sabía si Eufemiano pues iba a responder con rotundidad y afirmando realmente lo que se le estaba preguntando. La verdad que en muchas preguntas vimos cómo la evitó responder por una razón u otra, y sí que es verdad que se le puede podemos entender que esa credibilidad pues no es exacta. Está claro que esa dejando la pregunta en el aire pues puede decir mucho de la persona y que no quiere responder realmente a la pregunta. Sí, bueno, como comentó antes Ángela un momento, también se le relaciona mucho con clubes de fútbol, él mismo admitió, y deja principalmente dos equipos. Deja por un lado la Real Sociedad, en aquella temporada 2003-2004, en la que consiguió el subcampeonato, por desgracia sin posibilidad de réplica
por parte del presidente del equipo en aquella época, y también deja caer, digamos, de una manera bastante explícita, el Real Madrid, que en aquel desliz que tiene respecto a Alfonso del Corral, en el que viene a decir que nadie más aparte de él podía saber lo que estaba ocurriendo, dando a entender que efectivamente sí pasó algo. Aquí ya también es otro caso también muy diferente, porque se ha atacado mucho al atletismo, ha habido muchos casos en ciclistas, en atletas. Tenemos, bueno, por ejemplo, podemos recordar una de las detenidas en, si no recuerdo mal, la Operación Puerto, es Marta Domínguez, la atleta española. En cambio, el fútbol parece que siempre se ha librado. ¿Creéis que, como afirmaba él, hay una protección sobre el fútbol? ¿Que existe dopaje igual que en otros deportes, pero que se esconde un poco más? ¿Romero? Sí, puede ser que el fútbol, por ser el deporte por excelencia, pues el más jugado y el más mediático, pues puede ser que en este caso pues no se le tenga tanto en cuenta estos casos de dopaje, y en deportes como ciclismo u otros de este tipo, pues estas polémicas pues siempre generan siempre generan mucha más atención respecto al fútbol, porque ya que puede llamar la atención otro tipo de aspectos y no precisamente el dopaje. ¿Ángela? Sí, totalmente la protección que tiene el deporte rey, como se le considera el deporte de masa, como es el fútbol, pues bueno, no se puede ver perjudicado por estos episodios, pero ya digo que evidentemente si lo hay en atletismo, lo hay en bádminton, lo hay en las olimpiadas, lo hay en cualquier deporte, el fútbol no tiene por qué ser esa paloma blanca que se escape de esta práctica. Al contrario, puede que haya episodios pero que no sean publicados o no sean conocidos precisamente porque no pueden ser conocidos. De hecho, yo recuerdo alguna imagen de haber visto en numerosos banquillos de numerosas ligas el hecho de estar los jugadores bebiendo y tener una venda envolviendo la botella o la lata de lo que estuvieran bebiendo. Por lo tanto, quién sabe qué es lo que puede suponer el hecho de esconder, digamos, y que no se vea qué es lo que están ingiriendo. No estoy con esto acusando a nada, pero quiero decir que episodios así sospechosos se pueden dar en todos los deportes y en cualquier circunstancia. No tiene que ser siempre atletismo, que bueno, que no tiene ni muchísimo menos ni un porcentaje, ni un 5% de repercusión con respecto a otros deportes como puede ser tenis, como puede ser fútbol o baloncesto. Sí, seguramente es muy probable que digamos, este tipo de técnica tenga mucho que ver con el riesgo a ser pillado y lo que te puede aportar. Es decir, deportes donde son quizás mucho más físicos, que el rendimiento es prácticamente el 90% de resultados. Sí, se ha entendido siempre que es más probable que exista este tipo de técnica, como puede ser, por ejemplo, el ciclismo, ampliamente hablado del tema del dopaje, mientras quizá otros deportes más técnicos donde el físico importa, pero no tanto, es posible que haya menos casos. Lo que sí es verdad es que es algo que sigue existiendo, que aunque se hable muy poco, es algo que está bastante extendido por lo que sabemos, cada vez que hay operaciones, que hay diferentes deportes en los que están implicados, y la verdad es que, por desgracia, esta entrevista quizás deja más dudas que respuestas, aunque desde luego da a entender que luego ha sido algo que, por lo menos en el pasado, era bastante extendido. Y también quería tratar todos los temas de esta semana, y ya hablamos en la sección de actualidad sobre cómo Irene Lozano, la que era secretaria de Estado de Deporte, se había incorporado a la lista con Gabilondo en la Comunidad de Madrid, pero también esto tiene obviamente su repercusión en el deporte, y es que ha sido una secretaria de Estado que ha tenido muchos problemas con los deportistas porque no ha terminado de integrarse, no ha terminado de cuajar su relación con las federaciones, con la liga, con los diferentes deportistas, y la verdad es que se va como muy mal de sabor de boca. Se llegó a hablar de que había sido un puesto de consolación otorgado por el gobierno, y sobre todo este tema queremos tratarlo porque uno de los temas que digamos ha precipitado esa caída y esa vuelta a la política de primer nivel ha sido la profesionalización del fútbol, y creo que sobre eso tiene bastante que decir Ángela, ¿no es verdad? Pues sí, Antonio, la verdad que como tú bien decías, Irene Lozano siempre ha sido, digamos, como una piedra en el zapato para Rubiales, para bastante numerosas instituciones y deportistas que han visto en ella, pues bueno, ya digo, ¿no? Como esa
esa pieza que no terminaba de encajar. Pero lo que sí que es verdad que deja un legado importante porque se han conseguido grandes cosas mientras que ella ha sido la presidenta del Consejo Superior de Deporte, y como tú bien apuntabas también, pues se ha conseguido un objetivo que llevaba ya en la recámara muchísimo tiempo, como es la profesionalización de la Liga de Fútbol Femenina de cara a la próxima temporada. Esto es un deseo que se tenía que materializar sí o sí. De hecho, para que seamos conscientes de la importancia de este cambio, de esta novedad, el convenio del fútbol femenino nos llegó hasta este año pasado, después de un año de negociaciones desde 2019, y es algo muy importante para darle sostenibilidad económica y deportiva, y sobre todo, y muchísimo más importante, aproximarnos y no consumar evidentemente la igualdad de condiciones con el fútbol masculino, porque el desequilibrio que existe es absolutamente brutal. Voy a contar una pequeña anécdota que es símbolo de todo esto que estamos comentando en el día de hoy. Ada Hegerberg en 2019 ganó el Balón de Oro y delantera del Olympique de Lyon femenino. Y una de las preguntas que le hicieron, pues uno de los periodistas le preguntó que si sabía hacer twerking. Concretamente creo que era un DJ sueco, creo que fue el que le hizo la pregunta. Y evidentemente ella respondió que no. Claro, ella se sorprendió porque no le preguntaron por nada de fútbol y tenía el Balón de Oro en sus manos. Esto es una anécdota de las numerosas que ocurren, evidentemente, de lo que ocurre en el fútbol femenino con respecto al masculino. Y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, esta jugadora cobra 400.000 euros al año y Messi cobra 300 veces más. O sea, que para que veáis cómo está la balanza en este sentido. Sí, la verdad es que es un tema que además se está hablando en los últimos años y que ahora se queda un poco en el aire con la salida de la secretaria de Estado, y sobre todo ese enfrentamiento por el tema también que existe entre Liga y Federación, entre Javier Tebas y Rubiales. No sé si, Romero, tienes algo más que añadir. Bueno, la verdad que Ángela lo ha explicado todo muy bien. Sí que ha sido una persona que siempre se ha caracterizado por las polémicas declaraciones, sobre todo por ese desequilibrio y esa no igualdad entre deportistas masculinos y femeninos, sobre todo en el caso del fútbol, como ha mencionado Ángela, en el caso del sueldo de la jugadora que ganó el Balón de Oro y Leo Messi. La verdad que está claro que el desequilibrio está bastante claro, lo que gana uno y lo que gana otro, y bueno, eso es una lucha que viene de siempre, y la verdad que no creo que eso se termine aclarando, porque eso ha venido así siendo toda la vida. Hombre, esperemos que se solucione y que realmente vayamos dando grandes pasos, porque son extremadamente necesarios. Necesitamos, y vamos, me incluyo yo, porque yo en su momento evidentemente no fui deportista de élite, ni muchísimo menos, pero estuve compitiendo y viví perfectamente esas circunstancias de desequilibrio, y en este caso la Liga Iberdrola necesita una inversión muy potente a la par que la masculina, porque ya digo, la liga femenina de fútbol es algo que está ascendiendo lentamente, pero que está cobrando interés. De hecho, aunque a día de hoy la inversión sea deficiente, se están consiguiendo grandes cosas, y voy a explicar cómo se consiguen que algunos estadios hayan conseguido superar los 1.000 espectadores, que normalmente es lo que llenan un partido en cualquier jornada de liga. Pues mira, se estimula gracias a la venta de entradas que tienen un precio irrisorio, que son bastante asequibles, incluso excesivamente baratas, o mediante regalar pases para que el espectador acuda. O sea, en ese sentido, si queremos hacer un proyecto atractivo, hay que hacerlo visible y hay que darle un impulso. Los equipos tienen que ver rentabilidad para poder apostar por la Liga de Fútbol Femenino, y poco a poco yo confío en que se vaya consiguiendo, y por ejemplo este proyecto no se quede en el aire con la marcha de la que ya va camino a ser la expresidenta del Consejo Superior del Deporte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y antes de acabar ya esta sección de hoy, no podíamos irnos sin hablar de también otro tema que tiene que ver mucho con el periodismo deportivo,
y voy a poner una cosita a ver si sabéis qué es. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el lobito está cobrando. Y efectivamente, bueno, supongo que habréis conocido todo el mundo esta música, esta de las míticas canciones de la radio deportiva, y era la introducción de José Ramón de la Morena, el veterano periodista que ha anunciado su retirada, que ha anunciado que ya se va a jubilar. Y bueno, no sé si tenéis algún comentario que hacer, Romero, al tema. Bueno, la verdad que ha sido bueno, y sigue siendo uno de los periodistas, uno de los mejores periodistas deportivos, uno de los mejores locutores en la radio, y la verdad que después de 40 años, pues la verdad que parece increíble que ya se vaya a retirar, tantos años escuchándole. La verdad que yo personalmente es un periodista al que siempre he escuchado. La verdad que tanto con lo que transmite, lo que comunica en esos debates, los programas que hace, pues la verdad que me llamó mucho la atención. Es verdad que por la edad, pues es verdad que uno ya pues se puede pensar que el momento pues puede estar por llegar bastante pronto, pero la verdad que es algo que uno nunca se espera. Ángela. Sí, como tú bien decías, Romero, la verdad que es una marcha que deja huella e impacta, ¿no? Después de 40 años transmitiendo de una manera muy particular toda la actualidad deportiva, pues evidentemente se le va a echar de menos, pero como tú decías, después de tantos años, y es así como él ha declarado ante algunos medios de comunicación, pues tiene que cumplir con ciertos objetivos vitales que reclaman su atención, ¿no? El hecho de terminar de grabar a las 3 de la mañana le impide prestar atención, digamos, o no estar del todo con su familia, y llega un momento en el que después de tanto tiempo pues empiezas un poco a valorar y ver que también hay otra parte de tu vida que a lo mejor no has descuidado, pero que ahora llega el momento de que sea la prioridad. Evidentemente le vamos a echar muchísimo de menos, porque al final es el sonido, una de las voces de España, y bueno, también está acreditado con, creo que son 3 premios Ondas lo que ha conseguido José Ramón, y su legado siempre va a estar, y como referente, pues por supuesto que siempre va a permanecer para todos los que estamos en el camino de quien sabe ocupar su lugar. Sí, totalmente, uno de los grandes referentes del periodismo deportivo, y es que además también aquí en este programa, en Jaque Mate, hace unas semanas que estuvimos charlando con el periodista Chema del Olmo. Bueno, se habló de este tema porque era un rumor que se estaba hablando en esa época sobre la posible jubilación de José Ramón de la Morena, y es que de hecho fue algo que tratamos y tenemos un cortecito que va ahora. Me acuerdo que fue de la última intervención que tuve con él, con José Ramón, después de un partido del Getafe en casa. Pues yo y José Ramón, o José Ramón y yo, perdón, empezamos juntos, empezamos el mismo año prácticamente, somos de la misma quinta. Y el último día, cuando ya me despide, dije, bueno, yo me voy un poquito antes que tú, pero fue un comentario sin ninguna otra intención. Ahora acaba su contrato con Onda Cero Radio. Yo no sé qué va a pasar con la empresa, pero cuando dije o hice ese comentario no lo hice con segunda, solamente que yo empecé contigo y me voy a ir un poquito antes que tú, porque me imagino que tampoco va a estar toda la vida, ¿no? Hay que saber retirarse a tiempo y disfrutar de la vida. En la calle está el sentimiento de que no va a seguir, ese es el comentario que hay en la calle, pero yo no tengo ninguna fuente de información fiable para decir una cosa o decir otra. Y efectivamente, como veíamos, en su día parecía que no se sabía, que no estaba confirmado, pero era un secreto completamente a voces. Y la verdad es que, como decíamos antes, uno de los auténticos referentes, uno de las grandes voces que desbancó en su día al gran José María García, y que ahora pues deja el camino libre. Y bueno, como no puede ser de otra manera, ya se empieza a hablar la rumorología de quién puede ser el sustituto. Y aquí tengo ya un candidato que sé que a Romero le va a gustar mucho,
Y es que ya hay algunas voces que apuntan que el sustituto podría ser ni más ni menos que Josep Pedrerol. ¿Qué opinas, Romero? Bueno, la verdad que después de tantos años en su mítico programa del Chiringuito, pues la posibilidad puede estar ahí. Yo personalmente no veo esa posibilidad, creo que él va a seguir en su programa. No sabemos hasta cuándo querrá seguir ahí, posiblemente pues termine yéndose a la radio. Y la verdad que sería una muy buena opción, es uno de los periodistas deportivos referentes actualmente y sí, la verdad que podría ser buen sustituto. Ángela. Bueno, yo creo que la candidatura de Pedrerol está bien de cara a esa especie de propaganda e impulso que le puede dar una figura como Josep, que lidera el programa del Chiringuito, que tiene audiencias verdaderamente brutales. Pero creo que el escenario apropiado para Josep es precisamente el Chiringuito y no la radio. Puede que sea una buena apuesta, pero sin duda renunciar, digamos, al reinado que tiene el Chiringuito por la radio, de ser así, sería una buenísima opción, pero no creo que sea, digamos, la opción pertinente por parte de Josep. Veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas maneras, ocupar el lugar de José Ramón de la Morena es un desafío importante, por lo tanto, quien lo releve, pues tiene que saber a quién releva y que la responsabilidad que tiene de cara a los oyentes, ¿no? Pues sí, la verdad es que bueno, sería uno de las grandes personalidades de la televisión pasar a la radio, a esa pelea en las noches de deporte, y veremos cómo avanza. La verdad es que puede ser muy interesante ese experimento, y con eso ya lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Romero y Ángela, por estar aquí otra vez. A ti, como siempre. A ti, Antonio, hijo. Y ahora, como siempre, pasamos a cultura. La cultura, y es la hora, como siempre, da la bienvenida a nuestro compañero Carlos Abreu Puerto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Otra semanita más, con ganas de empezar. Pues Y nada, ¿Qué nos traes esta semana? A ver. bueno, primero decir que estamos ante dos eventos especiales hoy, que es el Día del Cambio de Hora en Europa, que se origina tras la Primera Guerra Mundial, con la finalidad de que hubiera un menor consumo de carbón, y luego del receso de esta medida adoptada para incorporarla también en la Segunda Guerra Mundial, que cobró más auge cuando ocurre esa crisis del petróleo de los 70, y luego esa incorporación del horario de verano-invierno. La principal ventaja es que los países donde siempre se impone esa normativa pudieran incorporar a su vida esa acción de luz natural que proviene del sol. Y al final, ¿qué son los usos horarios? Pues que se delimitan para recoger esas señales de los 70 relojes atómicos que están situados en los distintos países, y que por lo tanto se cambian siempre, en este caso, para el último domingo de marzo. Y se estableció por el Parlamento Europeo, y además, por ejemplo, en el continente americano, como en Estados Unidos, Canadá, México, Medio Oriente, Israel y Siria y Jordania, pues también lo aplican. Así que bueno, queríamos destacarlo porque bueno, ya estamos más cerca del verano, y eso siempre es buena señal, porque indica vacaciones y más tiempo libre. A lo mejor para algunos por lo menos sí, ¿no, Antonio? Para la mayoría seguro que sí, que además el verano siempre es una época más divertida, más tranquilita, de relax y de pasarlo bien. Pues sí, y luego ya, bueno, avanzamos también que ya estamos en Domingo de Ramos, que es una celebración de carácter cristiana que lo que conmemora es la entrada de Jesucristo a Jerusalén, y que, bueno, su aclamación como Hijo de Dios se celebra pues desde, como lo acuerda el documento del Vaticano, desde el 1988, con una preparación de una fiesta de origen pascual, y hay una procesión y una bendición de las palmas, y hay una lectura que evoca en este caso al Señor. Y hay algunos datos interesantes: que se denomina así
Pues por esas ramas de palma y olivo que a la llegada de Jerusalén pues se data que estuvieron. Y el color litúrgico en este caso es el rojo porque representa la pasión, ¿vale? Y en aquellos lugares donde, por ejemplo, del mundo, donde no se puedan ubicar las palmas o se encuentren, por ejemplo, en peligro de extinción, que estaría feo, Antonio, de que si está en peligro de extinción, vamos a saquearlas, ¿no? Pues se utilizan ramas de olivo, de sauco, de abeto, por ejemplo. Eso me parece un detalle curioso. Y la palma, pues es un símbolo, más allá de otra cosa, que indica pues fecundidad y riqueza, en este especial para los judíos. Y las palmas, pues bendecidas que no han sido utilizadas, se queman y las cenizas se utilizan para el miércoles de ceniza, que es otro dato curioso. Ah, mira, pues no conocía yo que se reutilizaba de esa manera. Claro, porque al estar bendita es que tiene que usarse de alguna manera. Y en algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos y Canadá, se cosechan las palmas de manera sostenible para reducir ese impacto ecológico, con lo cual me parece un buen detalle. Y sin más, avanzamos al libro que teníamos para esta semana, que es Enséñame, de Gilda Rojas Correa. Y bueno, Antonio, en este libro ha habido un poquito de todo. Nos cuenta la historia de nuestros protagonistas, que van a ser Edmundo, un hombre que se siente bastante solo y que no puede mantener una relación amorosa duradera con ninguna chica, ya que al llegar el momento de hacer cositas especiales, pues no logra sentirse pleno. Y que la pareja en este caso va a ser Camila, una mujer fuerte que está escapando de una difícil situación familiar, donde ha logrado su total independencia, pero que sin embargo tampoco se siente completa. Así que a ver si este domingo de Ramos nos completamos todo. Así que nada, a partir de esta premisa vemos que estas dos vidas, Antonio, nuestros protagonistas van a entrelazarse. No es la forma en la que creemos en un comienzo, que ya te he comentado, sino que ambos, digamos que se necesitan, más bien como un compañero, ¿no? Y por eso, sin hacer spoiler, lo que les cuento es que hay a grandes rasgos una premisa de una novela, pero que de verdad prometo que es más que eso, porque más allá del romance y el enamoramiento, nos encontramos con una trama cargada si me permites, asuntos familiares gordos y que nos harán a veces sufrir, a veces sentir ese corazón de amor por partes iguales, y que logran que como un lector pues pueda realmente conectar con los personajes y lo que están viviendo. Y por eso algo que me llamó también mucho la atención en el libro es que, si bien es un tema de los actos en sí que afecta bastante a los protagonistas y a muchas personas, también entiendo, no se basa en un sinfín de 50 sombras de Grey al uso, ¿vale? Que ya cansa, ya está eso un poco manido, sino que, por ejemplo, Antonio, podemos ver conversaciones con los protagonistas respecto a cómo van aprendiendo, cómo añadir un toque más de felicidad en su día a día, y otros temas que, al tratar de estas novelas y esta autora, pues el tema de cómo puede afectar esas relaciones tan entrañables a veces y también construidas con un personaje secundario de una misma altura, pero que siempre intentan hacer la puñeta. Siempre habrá por todos lados, ¿no, Antonio? Sí, bueno, más como decía, creo que es muy interesante eso, que no es solamente, digamos, la parte más morbosa, como decía, de 50 sombras de Grey, que tuvo en su día también mucho tirón, sino que en cierta verdad es eso, de unas personas que están, digamos, perdidas en su vida, que no sienten que les llena o que no consiguen encontrar su sitio, y que se encuentran en ese camino y a través de ello consiguen construir una relación, o puede que no, que les aporte algo más, ¿no? Yo creo que esa es la gran enseñanza del libro. Totalmente. Y al final, pues eso, que tenemos que tener en cuenta que aunque sea una relación que son entre dos personas, pues hay que entender que hay personas que puedan aportar, ¿vale? Pero siempre dentro de un punto de vista del consejo o de la ayuda, nunca interfiriendo. Lo que pasa es que como es una obra tan real, pues al final lo que nos damos cuenta es que
que efectivamente ocurre como en el día a día pasa, y por eso me gusta traerla aquí, porque espero que las leáis, porque a los que les gusta este tipo de novelas les va a encantar, y no es una novela al uso, que ya sabemos que aquí nosotros somos totalmente objetivos, Antonio. O sea, si algo gusta, pues lo compartimos, y si algo no gusta, Sí. pues no quiere decir que nos guste a todos, sino simplemente que ahí está, ¿vale? Así que nosotros desde aquí pues la recomendamos que la leáis, y por mi parte deciros que, aparte de nuevos temas que vamos a ir sacando, y que también tenemos para, bueno, las redes sociales, que ahora va a comentar mi amigo Antonio, vamos a deciros también que para la siguiente semana tenemos Huye, ¿vale? De Lisa McMahon, con el título El fin está cerca. Así que un abrazo muy grande, y nada, que muy buena semana, Antonio. Ahora escuchamos las redes sociales. Sí, bueno, la verdad es que el libro que dejamos para la semana que viene es un título bastante interesante, deja ya caer mucho, el fin está cerca, y como siempre, pues nuestras redes sociales donde podrás encontrarnos y donde podrás interactuar con nosotros. Tenemos por un lado el Twitter, @jaquematefm, y como siempre el Instagram en @radiojaquemate, donde pues podés ver los temas que estamos tratando, participar en encuestas y seguirnos para ver todo nuestro contenido. Y Pues ya sin con más, esto, un abrazo muy grande. Exactamente, ya muchas gracias, Carlos, por otra semana más estar aquí, y esperamos ya la semana que viene otra vez este libro, como decimos, muy interesante, a ver qué nos traes. Muy bien, un abrazo, amigo. Adiós. Y damos la bienvenida, como cada jueves, para terminar este programa, a nuestra compañera Carlota Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, como siempre, con muchas ganas de participar en Jaque Mate. Y bueno, y hoy traigo algunas curiosidades sexuales que la verdad es que yo personalmente algunas ni conocía, y que pueden ser muy interesantes. Y bueno, y Sí. también dejar claro antes de comenzar que esta información la he recopilado a través de la página de la Escuela Erótica de Diversual. O sea, a mí me gusta decir que la mayoría de la información que obtengo para los podcasts es documentándome a través de páginas como Plátano Melón, Diversual, o algunas sexólogas que voy encontrando que tienen sus vlogs, o en Instagram, como por ejemplo Noemí Casquet, que se conoce bastante después de su trilogía sexual, y también por su participación en la Resistencia. Que son prácticamente las pocas fuentes que existen sobre la sexualidad, porque al fin y al cabo este tema sigue siendo un tema tabú para muchísimas personas, y aunque existe información, porque evidentemente existe, y cada vez hay que agradecer de que la gente, o sea, que la gente se interese más y se invierta más para este tipo de investigaciones, pero que siguen siendo conversaciones tabú que la gente a veces intenta evitar. Por lo tanto, y bueno, y también tener en cuenta de que hay muchísimas redes sociales o plataformas que es donde actualmente se va difundiendo la información, que Sí. lo censuran por considerarlo contenido inapropiado. Entonces eso también limita mucho este campo de la información. Así que bueno, entonces yo siempre, pues lo he dicho varias veces en este programa, que agradecernos a esas personas que, a pesar de toda la censura y las críticas que han estado recibiendo a lo largo de su vida profesional, aún así siguen subiendo el contenido, ya no solo porque lo disfrutan, sino por ayudar a las personas que sí les interesa y sí les ayuda, ¿no? Así que bueno, una vez dicho esto, voy a empezar con mi sección oficialmente. Venga, pues por ejemplo, la primera curiosidad que traigo es que bueno, la testosterona, ¿no?, es una hormona que todo el mundo ha relacionado siempre con la masculinidad,
Sin embargo, algo que no todo el mundo sabe es que las las personas con vulva también la producen. Aunque sí es verdad que con menos cantidad, pero también lo producen y está muy relacionada con el deseo y con la respuesta sexual. El segundo es que, por ejemplo, en la antigua Grecia, lo que estaba de moda eran los penes pequeños, algo que la verdad me parece muy curioso porque siempre ha sido, digamos, lo contrario, ¿no? Y de hecho, lo que es un pene grande estaba estéticamente mal visto, por lo que se puede decir que no siempre ha sido un signo de poder y de masculinidad. Y por eso, por ejemplo, están representados en pinturas y esculturas las personas que son sabias, intelectuales y todo eso con penes pequeños, mientras que los hombres débiles y sátiros, digamos que los más rechazados por la sociedad, pues están representados en esas pinturas y tal con penes gigantes, ¿vale? Otra curiosidad es que, bueno, y esto lo hemos mencionado varias veces, y es que comer sano afecta directamente a tu salud sexual, o sea, a la respuesta sexual que tengas, pero no solo en temas como que los que casi todo el mundo conoce, como por ejemplo la forma y el sabor o el olor de la lefa o de los genitales en general, sino que también afecta en gran medida pues al estado de ánimo, a la duración, a la erección que tengas, etcétera. De hecho, por ejemplo, la disfunción eréctil siempre se ha asociado a tener unos comportamientos como por ejemplo el fumar mucho, ¿sabes? Que no son sanos. Sí. También como cuarta curiosidad, y es que los hombres también fingen orgasmos. ¿De acuerdo? De hecho, a un estudio reciente han llegado a la conclusión de que más del 30% de los hombres llega al orgasmo, o sea, y finge llegar al orgasmo. Y bueno, la verdad es que es un porcentaje bastante alto y preocupante, ¿no? Nosotros ya dedicamos un podcast hablando sobre esto, sobre lo malo que era fingir un orgasmo. No hay que hacerlo, tienes que sentirte a gusto con esa persona, tener la confianza para decirle me gusta esto, no me gusta. Si no llegas al orgasmo no pasa nada, no significa que la relación sexual haya sido un fracaso, no hace falta llegar al orgasmo para pasárselo bien. De hecho hay que disfrutar del proceso, no buscar un objetivo, que muchas veces pensamos que hay que llegar allí para, digamos, también para finalizar, y eso no es así. Puedes tener un orgasmo y seguir teniendo relaciones, o sea, que dejemos de fingir todos, porque al final no es nada sano ni para la otra persona porque digamos que la estás engañando, ni para ti mismo porque no lo estás disfrutando y estás fingiendo, no lo estás disfrutando, y al final también va a afectar directamente a tu autoestima. Así que quitamos eso de fingir, lo quitamos directamente. También otro de las curiosidades que quería traer, y es lo que muchas veces se ha dicho en redes sociales y entre colegas, y yo quería afirmarlo, y sí, el sexo quema calorías. De hecho, se dice que practicarlo durante 1 hora quema lo mismo que a lo mejor 30 minutos de footing. Así que bueno, ya tenéis aquí un nuevo deporte para perder calorías, ¿no? También otra curiosidad que se ha descubierto es que existen juguetes sexuales desde el Paleolítico, ya que se han encontrado representaciones a personas con unas especies de consoladores, dándose placer a ellas mismas o dándole placer a otros. O sea, que es más antiguo de lo que imaginábamos. Muy interesante. También está que, por ejemplo, el calor ayuda muchísimo a las relaciones sexuales, digamos al deseo, porque este calor ayuda a que estimule la producción de serotoninas, endorfinas y oxitocinas. Entonces, al final, la consecuencia es que aumenta el deseo sexual. Así que la calor, muy beneficiosa. También, este es el penúltimo ya,
y es que solo un 5% de las especies animales son monógamas. Es decir, para quien no sepa qué es, se refiere, digamos, a una relación que tiene la pareja que mantiene un vínculo sexual exclusivo durante el periodo de la reproducción y crianza, ¿vale? Y es bastante curioso porque nosotros en la sociedad, digamos que lo único que estamos siempre cerrados es a la monogamia, ¿no? Cuando otros tipos de relación, como las relaciones poliamorosas, muchas veces las rechazamos porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, no es algo que nos hayan enseñado desde pequeños, todo lo contrario, está todo, digamos, creado para relaciones de dos personas, ¿no? O sea, las camas, las ofertas de hoteles, todo está relacionado con dos personas y nunca como que se concibe el hecho de que pueda haber una relación de más de dos personas. Así que, bueno, este dato es bastante curioso y podría ayudarnos también pues un poco a reflexionar el hecho de que, de que todo tipo de relación es natural. Así que hay que respetar. Y por último, la última curiosidad que traía es que existen personas con vulva que son capaces de llegar al orgasmo con el deporte, es decir, sin ningún tipo de estimulación, por ejemplo, directamente una masturbación a los genitales o algo así, no, o sea, nada, simplemente haciendo deporte y se llama coregans. O sea, del GAMS de orgasmo y el core del deporte del core. Uh-huh. Y bueno, esas serían las curiosidades sexuales que traigo hoy. Y bueno, ¿y qué te han parecido? ¿Crees que has aprendido algo? Pues sí, la verdad es que sí, porque la mayoría de hecho no tenía ni idea, sobre todo esta última, la verdad es que sorprende bastante lo asociado que tenemos siempre, como la idea del orgasmo a una excitación muy grande, que con cosas así más, digamos, corrientes se puede uno llegar a alcanzarlo, ¿no? Claro, sí, de hecho, hay muchas formas de llegar que no impliquen la excitación concreta a los genitales, o sea, que eso pues podemos tratarlo en un futuro, ¿no? Después de yo haberme documentado bien y poder traer aquí toda la información para vosotros. Pues sí, nos apuntamos toda esta información, que la verdad es que es muy interesante y muy necesaria siempre hablar de estos temas, porque como decía, por desgracia hoy en día no se habla tanto como se debería de todo el tema de la sexualidad, y la verdad es que siempre está bien pues traer este tipo de contenido, ¿no? Pues muchas gracias, Carlota. A ti, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y también pues muchas gracias a todo el mundo que ha escuchado el programa, como siempre. Sigan disfrutando de la radio. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas.